Seguimos analizando este tema tan importante que tiene que ver con el aspecto internacional. Pues bien, Fervio, continuamos donde lo dejamos. Sí, vamos a profundizar un poquito el tema de las políticas del gobierno de los Estados Unidos, de Donald Trump. Nosotros sabemos que Donald Trump está desesperado ante este avance pujante, este progreso de la República Popular China, porque ellos tenían la hegemonía del mundo antes, pero ya no tienen la hegemonía. Ya no es bipolar el mundo, como decía el doctor Manuel Rosario, sino que el mundo es tripolar y más. Hay una pluralidad de polos económicos en el mundo, porque está Brasil, está la India, como decía Manuel, y otros países, Inglaterra, Japón. Pero hay un fenómeno, y es el siguiente, que los Estados Unidos activan su economía a través de los monopolios económicos que llevan a los países subdesarrollados, como es el caso nuestro, que tienen muchas empresas aquí explotando recursos naturales, con contratos onerosos, como por ejemplo, como estaba antes el contrato de la Barrick Gold, que era un 97% para la Barrick Gold y un 3% para la República Dominicana. Ese fue un contrato que hizo Leonel Fernández, el expresidente Leonel Fernández, un contrato oneroso, antipatriótico y de traición a la patria. El presidente Danilo logró revertir ese contrato y hoy hay más equidad en cuanto a beneficios para la República Dominicana. Pero la economía principal de los Estados Unidos se fundamenta en la guerra, en la industria de los artefactos militares, de aviones de guerra, metralla, bombas atómicas, así como también tanques, cañones, carros de guerra, entre otros artefactos. Y eso, cuando ellos activan la guerra, pues dinamizan la economía con la guerra, con la muerte, con la sangre. Y por eso ustedes ven que ellos desarrollaron la guerra de Irak, destruyeron a Irak para cogerse el petróleo de allá. También activaron la guerra en Siria y en Libia. Hoy están activando la guerra con Irán. Y en América Latina están activando la guerra con Venezuela, porque es un imperio que está en decadencia. El imperio norteamericano está en decadencia. Antes crecía 4, 5, 7%. Sin embargo, hoy no pasa de un 1%, de 1.2%, 1.3%. Mientras que China está creciendo siempre entre un 7 y un 10%. O sea que la correlación de fuerza en términos económicos ha variado mucho y los Estados Unidos se ha quedado rezagado. También estaba activando la guerra con Norcorea y así por el estilo. Pero últimamente donde está centrado los Estados Unidos en una guerra es con Venezuela, porque ellos siempre tenían antes el monopolio del petróleo, del oro y de todos los minerales venezolanos. Y ese botín es que los Estados Unidos quieren rescatar. Y por eso están haciéndole la vida imposible al gobierno chavista de Nicolás Maduro. Entonces, muchos jóvenes, muchos adultos, muchos profesionales se han dejado confundir con la campaña que ha hecho Donald Trump y CNN, que es la compañía de comunicación emblemática de los Estados Unidos, y han montado toda una campaña de que el gobierno de Maduro es un gobierno de dictadura, es un gobierno corrupto, es un gobierno de represión, etc. Pero de lo que se trata es que la oposición que encabeza Guaidó es una oposición que va a favor de los norteamericanos, a favor de las empresas norteamericanas, a favor de la política de expansión norteamericana. Como Chávez lo derrotó a todito mediante elecciones libres, hoy están tratando de aprovechar la debilidad del recurso básico económico de Venezuela, que es el petróleo, que ha bajado considerablemente y la economía se ha desestabilizado. Y se le han puesto muchísimas sanciones económicas al gobierno de Venezuela.
Y en base a esa crisis que se ha presentado, los Estados Unidos están creando el ambiente y las condiciones para una invasión militar al territorio venezolano. Pero eso, si se da, va a ser una hecatombe, porque toda Latinoamérica va a condenar esa invasión, como condenamos nosotros la invasión que hicieron los norteamericanos en 1965. Esa maldita invasión de militares norteamericanos que vinieron a matar ciudadanos dominicanos y a impedir que se estableciera el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, para ellos apoyar una dictadura, porque ellos apoyaron una dictadura, derrocaron el gobierno de Bosch, los norteamericanos, y establecieron una dictadura con Rick Cabral, el triunvirato. Cuando estalló la gloriosa Revolución de Abril, encabezada por el inolvidable coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, el ideólogo de esa revolución, y el coronel Camaño, entonces invadieron el país, después que ya los constitucionalistas tenían el poder. Y solo con el poderío militar norteamericano pudieron impedir la revolución triunfante de 1965. Hoy nosotros repudiamos cualquier intento de invasión a Venezuela, porque tenemos esa recordación, esa nefasta acción norteamericana contra el pueblo dominicano de 1965. Si invaden a Venezuela, va a haber cientos de miles de muertos, porque el ejército venezolano está preparado para enfrentarse a las tropas norteamericanas. El pueblo venezolano se va a lanzar al combate y Latinoamérica entera será un estado de desestabilización, una situación de crisis donde a los Estados Unidos lo van a repudiar y a condenar por los cuatro costados de todo el continente americano. Así que no a la invasión norteamericana. Estamos de acuerdo con la propuesta que lanzó Maduro en este momento, que es la propuesta de elecciones dentro de 6 meses, elecciones congresuales para renovar el Congreso y luego posponer las elecciones presidenciales. Así que es por la vía pacífica que el señor Trump, rey de la guerra, arcón de la guerra, debe plantear una solución pacífica, no por la vía militar ni acciones de invasiones. Así pues que llamamos a toda la comunidad latinoamericana y al mundo a luchar por una solución pacífica, sin derramamiento de sangre en Venezuela. Pelvio, la semana pasada hablábamos de la propuesta que hizo Donald Trump a los pueblos latinoamericanos de que hicieran cierta presión al gobierno de Nicolás Maduro para intentar que él cambie de actitud. Y también hizo la propuesta de enviar ayudas a esos pueblos que hagan propuestas de una salida democrática, decimos nosotros democrática, al gobierno de Nicolás Maduro. Ahora bien, todos sabemos que la Organización de Estados Americanos es un organismo de los Estados Unidos, porque eso que usted habló hace un momento de la invasión de 1965, pues fue auspiciada por la Fuerza Interamericana de Paz que organizó la misma OEA. O sea, esa incursión de los norteamericanos aquí en la República Dominicana fue auspiciada por la OEA. Y también la OEA en estos momentos mantiene la misma actitud con Venezuela, encabezada por este señor, por Luis Almagro. Luis Almagro, que aparentemente representa más los intereses norteamericanos que los intereses latinoamericanos de sus orígenes. Y Luis Almagro en el pasado era una persona que supuestamente representaba los intereses de los pueblos pobres, la clase obrera, la clase trabajadora. Del gobierno ¿cómo se llama? De este gran presidente, referente para todos los presidentes latinoamericanos. Mojica. De Pepe Mojica. Él era del gobierno de Pepe Mojica. Sí. Y de Tabaré. Sin embargo, se convirtió en un traidor y se vendió a los norteamericanos para servirle como pivote, impulsador de la política invasiva a las naciones y repúblicas democráticas. Sí, no, y como pueblo hermano, Venezuela, como un país hermano que compartimos la historia latinoamericana, en muchos aspectos, a través de la misma, hemos colaborado ellos con nosotros, pues el deseo más grande que nosotros tenemos es que no caigan
en esa situación, Sí. en esa situación de guerra, porque eso es lo que quieren los norteamericanos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Venezuela? Venezuela ahora mismo tiene internamente los que siguen a Maduro y los que siguen a Guaidó. Entonces es la misma Venezuela. Lo que deben impulsar los países en esa propuesta de Estados Unidos es llevar un proceso electoral pacífico y que el pueblo sea que decida a través de las urnas. Y así no hay incursión de extranjeros, no hay incursión de Estados Unidos, no hay guerra, y Venezuela puede recuperarse en un tiempo más propicio con un desarrollo, el desarrollo esperado. Y todos los países cooperar para el desarrollo y estabilidad de Venezuela. No promover guerra, porque la guerra es lo que está derramamiento de sangre. Pero Trump, como es un halcón de la guerra, la está promoviendo. Y la OEA, que es un organismo ya que dejó de ser un organismo regional para buscar soluciones, lo que está apoyando ese tipo de intervención, apoyando invasiones. Y ya eso se acabó. Ningún imperio debe estar invadiendo los pueblos y naciones, Sergio, pero que están en vía de desarrollo. Ahí tenemos el ejemplo más reciente de Haití. Haití fue ocupado por una fuerza internacional, supuestamente de estabilización de Haití. Fue atraso. ¿Y qué progreso ha tenido Haití? ¿Qué ayuda le ha dado Estados Unidos y otros países, otras potencias del mundo para que Haití vuelva a reconstruir su país, a volver a crear sus instituciones y así evitar esa hambruna y esa pobreza y los miles y miles de personas que mueren por desnutrición, por enfermedades? Entonces, los Estados Unidos, en vez de estar promoviendo la guerra, lo que deben es de ir a esos países que como Haití, especialmente el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que ahora mismo están aquí promoviendo lo que es el lesbianismo, el LGTBD, dañando a los jóvenes, yendo incluso a las escuelas, que muy atentos, pueblo dominicano, con esas políticas del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es un engaño más de los Estados Unidos y de la ONU, a través de unos supuestos programas, pues decirle al niño, usted puede tener el sexo que quiera, usted puede tener la preferencia que quiera, usted puede hacer lo que usted quiera. Eso no es así. Entonces, es un desastre. Entonces, lo que tiene que hacer el programa de las Naciones Unidas para el famoso desarrollo es ir a los pueblos que como Haití, que hay muchos en Latinoamérica, que Haití es uno de los pueblos más pobres del mundo, y el primero de América Latina en pobreza, pues ir allá y resolverle, ayudar a resolver los problemas que tiene Haití en el aspecto económico, en el aspecto político, en el aspecto institucional, y también Venezuela. Muy bien. Bueno, nosotros consideramos que definitivamente la solución es pacífica, elecciones libres, que toda la oposición de Venezuela se organice, forme su candidato y actúe definitivamente conforme a la democracia, que se establezca la democracia popular, y el que gane, que reconstruya Venezuela, rescate las instituciones que están anarquizadas en este momento, y a su vez que el que ganó, ganó, y que se respete la ley de juego de elecciones libres y democráticas. Vamos a una pausa y retornamos en breve.